Bueno, Carlos, gracias por conceder esta breve, que va a ser breve, entrevista a Arainfo. Bueno, yo creo que ya nos conoces, es un medio aragonés, un medio, yo creo que La Voz a la izquierda, a los sectores progresistas, a Aragón Rebelde. Bueno, cada uno se ubicará donde más cómodamente se sienta. Bueno, tú has jugado distintos papeles, sobre todo en el área económica, eres economista, eres una de las personas, yo creo que con más respeto se tiene lo que planteas cuando hablas de economía. Tú que me quieres, tú que me quieres. Yo te quiero mucho y mi amor es declarado y casi platónico. Es mutuo, es mutuo. Pero yo creo que sí que te has ganado un papel destacado y tienes una autoridad entre la gente cuando hablas de economía, porque además lo explicas de una manera, yo creo que sencilla, ¿no? Lo primero, bueno, algo que nos preocupa es lo que está ocurriendo con la inflación, ¿no? Que hemos visto incluso como medidas que podríamos catalogar como positivas, como la subida del salario mínimo o las tímidas subidas de los salarios, que tampoco es que hayan sido la leche, pero han subido los salarios, pero estamos viendo que la inflación está dándole bocados, ¿no?, a esa parte de la tarta que se había conseguido conquistar en estos últimos años. ¿Por qué se está produciendo de manera salvaje? Ya sabes, me imagino que hay muchos factores, no un único factor, pero ¿por qué se está produciendo esta situación? Bueno, en primer lugar, agradeceros el ratito a Arainfo y bueno, a ti tus palabras. Lo que yo creo que ya todo el mundo tiene claro a estas alturas es que el fenómeno de la inflación bueno, pues tiene orígenes diferentes y en el momento histórico actual no es el mismo ese origen que el que ha tenido en otras fases históricas. En el momento actual lo que se ha producido ha sido un estallido de precios, y hablo de la Unión Europea y muy en concreto de España, fundamentalmente atizada por las empresas energéticas y en concreto por las eléctricas. Y eso ha sido bueno, pues el elemento al que se han sumado otros sectores económicos por no haber actuado a tiempo. Ni el gobierno de coalición actuó a tiempo, ni lo hizo, muchísimo menos, la Unión Europea, ¿vale? Ha habido soluciones que son parciales y que han sido muy útiles, lo que conoce la gente como excepción ibérica, pero llegó tarde y fue insuficiente para evitar que los márgenes empresariales de las empresas eléctricas se dispararan. ¿Qué hacen el resto de actores y agentes económicos cuando les suben los precios de algo que necesitan de manera habitual, como es la electricidad? Pues aprovecharon para subir muy por encima incluso de lo que les había subido la luz, los precios de otros productos. Y eso pega un golpe brutal a las finanzas básicas de cualquier persona, de cualquier familia trabajadora. Y eso era perfectamente evitable. Es cierto que el haber demostrado que la intervención del Estado en la economía, pues con cosas como eso que decía de la excepción ibérica, que era topar precios, ¿vale?, pues es algo que ya debería dejar de dar miedo. Hay gente que se asusta por eso, hay otras personas que pensamos que es infinitamente más lo que se debería hacer y el tope tiene que extenderse en el tiempo y ser más bajo. ¿Por qué? Pues porque las empresas eléctricas se están hinchando a ganar dinero, las empresas energéticas también, y están especulando con algo que es básico. No debiera haber sector privado en este tipo de segmentos de la economía, porque no se debiera nadie poder lucrar con lo que es la generación eléctrica ni con la generación de electricidad a través del gas en los ciclos combinados. No debiera ocurrir, pero si ocurre, el Estado tiene que tener la capacidad de topar y de limitar esos beneficios salvajes. Luego hay otro tema, ¿no?, que se ha relacionado con la inflación, que se presupone, ¿no?, desde la ortodoxia capitalista económica, que es como una receta mala, ¿no?, como el jarabe de ricino, cuando te pones malo, que es la subida de tipos, ¿no?, que llevamos viendo que van subiendo medio punto, un cuartillo en los últimos tiempos. Hombre, y ahora ya están 3 y pico, ¿no? Te has quedado el 4,5. Date cuenta que estábamos en el 0 hace año y medio. Bueno, hace año y 9 meses. La subida es absolutamente salvaje. Y además, una actuación que tiene claramente intereses de clase detrás. Es decir, esto solo les interesa a las élites financieras, es decir, a las entidades bancarias, que van a duplicar sus ingresos con respecto a 2 años, hace 2 años, duplicar sus ingresos, porque van a cobrar muchos más intereses por las hipotecas y préstamos a interés variable, que afectan a las familias, pero también afectan a las pequeñas empresas o a los pequeños negocios. Esto va a traer mucho daño y mucho dolor.
Y además que es absolutamente inútil para resolver un problema de crecimiento de precios por subida de márgenes empresariales. Imagínese la gente, ¿qué ocurre si una empresa ahora mismo ve que le sube la cuota del préstamo? Bueno, pues puede decidir, por ejemplo, si es capaz de aguantar subir sus precios más. Es decir, puede tener incluso el efecto contrario. Ahora bien, a medio y largo plazo, lo que está haciendo el Banco Central Europeo es adelantarnos una recesión, una crisis. Es decir, que cierren empresas, que se despida a personas y que la gente tenga menos dinero. Porque si tiene menos dinero, pues podrá comprar más barato. Evidentemente eso lo que generará será una deflación, o sea, el fenómeno contrario, una inflación negativa en el corto plazo. ¿A costa de qué? Pues de la sangre, del sudor y de las lágrimas de la clase trabajadora. O sea que es una forma de explotar la crisis en su beneficio. Nada nuevo bajo el sol, pero de manera expresa, en este caso ha quedado muy en evidencia, porque hasta las propias instituciones, desde el punto de vista, pues el Banco Central Europeo, el Banco de España, dicen claramente que el origen de la inflación está en un incremento de los márgenes empresariales, que se aprovecharon de esa subida que debería haber sido evitado en el primer momento del precio de la energía eléctrica. No, está claro que el escenario que se dibuja es enormemente complejo, porque además la inflación, de hecho salían los datos hace poco de la inflación, no termina de pararse en seco. Y entonces, bueno, la gente cuando vamos a comprar al supermercado vemos que los precios, pues que el salario, todos alucinamos un poco, ¿no? Cuando echas las cuentas de una compra familiar, ¿no? De una familia compuesta habitualmente por tres y pico, ¿no? 3, algo personas por unidad familiar en este estado. Y al mismo tiempo, claro, la manera de ayudar económicamente del Banco Central Europeo es ahora voy a tomar una medida que supone la subida de las cuotas hipotecarias que afecta a varios millones, no sé, tú yo creo que lo tienes fresco. Hay más de 3 millones de personas hipotecadas, 3 millones de familias que pueden ser más personas, lógicamente. Y que además la subida, ¿cuánto significa? Depende de la hipoteca, pero 200, 300 euros han subido algunas. Y a gente más. Fijaros, para que os hagáis una idea, es dramática la subida de los precios de los alimentos, que ha subido por encima de la media de esa inflación que tenemos ahora mismo en el 3,5, ¿vale? Bueno, pues 6 veces más ha subido la hipoteca. Es decir, la brutal subida de los alimentos la multiplicas por 6 y es lo que le ha subido la hipoteca. Claro, a alguien que no tenga hipoteca y que no coma, pues no le afecta. Pero es que hay mucha gente, al menos comer, la gente suele. Y la hipoteca hay muchas familias que la tienen. Por lo tanto, fijaros, la manera de arreglar el incendio del Banco Central Europeo, porque te han subido, vamos a poner el caso de 1 euro los alimentos, es subirte 6 la hipoteca. Hay ayudas que matan, ¿no, Pablo? Pues está claro que esta es una de ellas. Está claro que lo que buscan, en este caso, es que la clase trabajadora sufra. Por maldad, es un tema moral. No, es que lo necesitan y precisan eso porque es la manera, en este caso, de parar las expectativas de mejoras salariales de la gente. Se lo decía hace poco ese millonario australiano que salió, se viralizó mucho su respuesta en redes, que decía: lo que necesitamos de verdad es que sepan los trabajadores y trabajadoras quién manda aquí. Y que manda aquí y que evidentemente moderen sus expectativas, y eso lo puedes hacer si hay lo que llamaba mi tocayo, mucho más sabio que yo, un ejército industrial de reserva, es decir, hay mucha gente parada esperando en la puerta para ser contratada. Y eso es lo que se busca. Dices, ¿eso arreglará la inflación? Bueno, pues y morirse también arreglar la inflación. Esa no es la manera de arreglar la inflación de una manera socialmente justa, y hablo del sistema capitalista, que no es precisamente el que a mí me gustaría que resolviera esta situación. Y luego hay otro tema relacionado, porque claro, las distintas políticas económicas que se están tomando en la Unión Europea son como incluso algunas contradictorias, ¿no? Pero a diferencia de cómo se abordó la anterior crisis, ¿no? que se aportó por una política de recorte económico, de lo que llamamos austeridad, en esta ocasión, bueno, pues, las máximas autoridades y en definitiva el capitalismo europeo decidió que cambiaban la torna, ¿no? Y que iban a inyectar un montón de dinero público en la economía para beneficio principalmente, entiendo yo, que de las propias empresas, claro, multinacionales europeas. Esto en Aragón además ha tenido otra vertiente, ¿no? Que es
nuestras dudas sobre cómo y dónde están terminando estos fondos europeos, ¿no? Que es algo que desconoce el gran público. De hecho, yo creo que incluso desconoce mucha gente especializada, porque no sé hasta qué punto se tienen ya esa foto, ¿no?, de dónde han ido a parar la parte que se ha conseguido invertir, ¿no?, de estos fondos. Pero en Aragón tenemos esa sensación de que incluso se ha destinado o se ha intentado destinar a locuras, ¿no?, porque se supone que la Unión Europea está por este tema de la transición energética, que ahora voy con ello otra vez, y por combatir el cambio climático, pero sin embargo, bueno, pues había el fracasado de momento, porque ahora Jorge Azcón, actual presidente del gobierno de Aragón, que sucede a Lambán, bueno, parece que quiere volver con esta unión de estaciones en Canal Royo, que supone, bueno, pues meter un telesilla por uno de los últimos valles vírgenes que quedan en el Pirineo. Y claro, nos hacemos cruces en Aragón, no solo por pero este quizá ha sido el que más relevancia social ha alcanzado, de cómo los fondos europeos pueden terminar en algún momento financiando este tipo de infraestructuras que no terminamos de ver qué sentido productivo tienen, incluso de desarrollo, pues, de la industria en Aragón, de la industria en el rural aragonés. Bueno, ¿cómo ves tú, cómo crees que están drenando esos fondos y cómo crees que se está haciendo? Y luego te haré otra pregunta relacionada con Aragón. Si comparamos los fondos europeos Next Generation, que para el Estado español van a ser al final unos 160.000 millones de euros, es una cantidad importante. Y en cuanto a la cuantía, pues en vez de, en este caso, dinero para rescatar entidades bancarias y socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, comparado con eso, pues los fondos europeos habrían tenido un avance considerable desde nuestro punto de vista. ¿Es suficiente? En absoluto, porque el diseño de esa política bueno, pues que claramente impugna sus propios postulados del pasado, ya austericidio no, porque si se hacía eso, primero se generaba un euroescepticismo todavía mucho mayor, a lo mejor el Brexit se quedaba en una broma, porque la gente no se entienda, y había unos cuantos países en la puerta de salida de la Unión Europea, y luego también por un elemento evidente, es que en el funcionamiento del propio sistema capitalista, a mí me encantaría que los propios capitalistas que lo gestionan de esos puestos de poder se dieran cuenta de que les interesa mucho más a ellos el no causar destrozo adicional e innecesario a la clase trabajadora, pues generándoles pues, los destrozos que ya se hicieron en la anterior crisis. En el momento actual, teóricamente, los fondos europeos tienen una cláusula de no causar daño al medio ambiente. Con lo cual, hay cosas que no caben en la cabeza humana que puedan financiarse de esa manera, porque es en sentido amplio, no es un tema solamente de contaminar un río, ¿vale? Es en sentido amplio. La cláusula es poderosa, la cláusula es buena, pero en muchas ocasiones esa cláusula es utilizada pues, para hacer cosas absolutamente disparatadas desde el punto de vista de la proyección a largo plazo de lo que debiera ser la viabilidad bueno, pues de la industria turística aragonesa incluso, ¿no? O sea que, ¿qué va a pasar? Todavía es pronto en ese sentido, pero hay elementos que son claramente fallidos. Lo más fallido es que se esté combinando una política fiscal expansiva entregando fondos a los países fundamentalmente de la periferia europea, y al mismo tiempo el contraataque del Banco Central Europeo sea rebañar muchísimos fondos con la subida de tipos de interés. Es decir, lo que entra por un lado se va por otro. Pero fijaros, incluso de una manera asimétrica, en el sentido siguiente. Las subidas de tipos de interés las nota la gente de manera mucho más rápida de lo que va a notar la inyección de fondos europeos, que todavía tiene un nivel de ejecución muy bajo. Muy bajo, cuidado, España, había muchas quejas, no está ejecutando, España está a la cabeza de la ejecución a nivel europeo, pero no es suficiente rapidez para compensar los efectos negativos de la subida de las hipotecas o de la subida de los préstamos a las empresas. Por lo tanto, por un lado está soplando y por otro lado está sorbiendo, y eso no funciona. Nunca funciona. Que es muy complejo, parece todo un tanto contradictorio. Pues entonces, si parece complejo es porque no lo estoy explicando bien. Porque no por tu explicación. Que parece complejo, como por un lado inyectas dinero, al mismo tiempo estás generando una subida de tipos que sabemos que puede conducir. Pero porque también entre los tiburones de la clase dominante, pues están cada uno buscando sus propios intereses. No estamos hablando de una clase trabajadora, sabemos todos y todas que la clase trabajadora no es homogénea, pues tampoco por arriba lo es. Hay intereses muy concretos. La Comisión Europea es profundamente de derechas.
la preside Ursula von der Leyen, o sea, no una burócrata conservadora que estaba con Angela Merkel. O sea, y quiero decir que estamos hablando de conservadores contra más conservadores todavía, porque en el otro lado está Lagarde y de Guindos, viejo conocido nuestro, en el Banco Central Europeo, lo que decía, sorbiendo, y los otros soplando. Y el resultado es que, ¿quién pierde? Bueno, pues que la gente que percibía el salario mínimo y todo el efecto arrastre que ha tenido una subida acumulada del 48%, eso, en términos reales, quitando la inflación, se queda en 24%. Fijaros cómo, y ya digo, no es solamente esos salarios mínimos, porque la subida del salario mínimo ha beneficiado a gente que no tenía el salario mínimo y estaba por encima, pero que sus convenios o sus condiciones han mejorado a raíz de esa subida del salario mínimo. Bueno, pues esas subidas pues, se ven minoradas por la inflación. No es más que lucha de clases aplicada en el momento actual. Los márgenes empresariales han disparado. Y fijaros, esos márgenes empresariales se han disparado y, sin embargo, la recaudación del impuesto de sociedades no llega a los niveles que debería tener. ¿Por qué? Pues porque al mismo tiempo se han puesto instrumentos fiscales que permiten que esas empresas que se están beneficiando de esos fondos europeos y esos fondos públicos en general, esas ayudas, pues no se lleguen o no tengan efecto. A ver, que hay, yo creo que elementos evidentes de avance en la situación actual comparada con el pasado. Lo que se hizo durante la pandemia fue una nacionalización de los salarios en España. Los ERTEs, que la gente conoce, fue una nacionalización de los salarios. ¿Quién nos hubiera gustado a algunos y algunas? Hombre, pues que esa nacionalización fuera todavía más lejos, más allá, en mayor importe, pero fue una nacionalización. Eso ha permitido algo muy evidente y es una recuperación desde el punto de vista del funcionamiento del capitalismo en nuestro país mucho más rápida. Bueno, también nos pueden haber dado alguna acción en las empresas a las que se les ha pagado el salario. Pero eso es otra cosa de los ERTEs, claro. Imagínate que dijéramos, no, además del conservar los empleos, además, ¿a qué tendría derecho los trabajadores y trabajadoras de este país? Pues tú sabes que algo más que alguna acción. Y volviendo sobre el territorio de Aragón, claro, estamos viendo que bueno, pues estos burócratas que dirigen la economía en Europa, pero también lo estamos viendo, en nuestra opinión, desde el Gobierno de España, incluso desde el Ministerio de Transición Ecológica. Estamos viendo o detectando que quizás, bueno, yo creo que al Estado español le pasa parecido, ¿no? Pero que como que a nosotros nos han destinado a una política auténticamente extractivista en la cual, bueno, pues el gran grueso de las inversiones que llegan van destinadas a una explotación de los recursos naturales que hay en Aragón, en este caso recursos naturales. El sol y el viento. Eso es, que deberían de pertenecernos a todos por naturaleza, que son el sol, el viento y el suelo, ¿no? Porque, bueno, pues ahora tú viajas por Aragón, cualquiera que viajéis, os invito a venir por Aragón, bueno, pues se ve con la simple vista, incluso pues, las vistas satélites ya se empiezan a ver esos océanos de cristales negros, ¿no? Y tenemos cierta sensación de que, como de no entender. Bueno, sí que lo entendemos y no nos gusta, no es que no lo entendamos, ¿no? Pero como ver que Aragón y seguramente otras zonas somos como una zona de sacrificio en la cual, bueno, pues no interesa una inversión industrial, hay que conocer, ¿no? Que Aragón, por ejemplo, pues cerró recientemente todo lo que tenía que ver con la minería, parte de la producción energética que iba ligada a la minería, y eso en determinadas zonas ha sido un drama, ¿no? Y que además todas estas despliegue de macro renovables, que no es que nos opongamos, nadie piense que en Aragón estamos en contra de las renovables, pero claro, en Aragón lo que nos da la sensación, no es una sensación, lo dicen las cifras, estamos produciendo energía para exportar a otras zonas donde sí que se instala la industria y donde sí que se instala una economía seguramente más dinámica, ¿no? Pues para influir en eso, Pablo, lo que falta, y el escenario que estás planteando, y coincido completamente, es que lo que falta y lo que se echa claramente como déficit a la hora de las actuaciones realizadas es la iniciativa pública fuerte de una manera diferente a como se está haciendo. O sea, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos poniendo el dinero. O sea, los estados europeos ponen el dinero para que, por cierto, pidiéndolo prestado, en vez de hacer una reforma fiscal para detraer a los grandes patrimonios el dinero para poder hacer estas inversiones, entonces hacemos estas inversiones cogiendo el dinero público y entregándoselo a la iniciativa privada
para que sea la que haga ese proceso extractivista. Yo, en primer lugar, diría, estando en contra completamente de macroparques que no tengan estudios de impacto ambiental serios, de verdad. Bueno, esa es otra porque con la excusa de ir deprisa y corriendo, pues se han eliminado incluso requisitos básicos para poder hacerlo. Pero imaginaos que en Aragón hubiera la misma industria desarrollada directamente por el Estado y por las administraciones públicas aragonesas, y los beneficios de ese despliegue de renovables absolutamente imprescindible se quedaran en Aragón para hacer, por ejemplo, industria adecuada, actuaciones desde el punto de vista de reequilibrio territorial, a que sería otra cosa, incluso con el mismo extractivismo que yo creo que le podríamos dar una vuelta. ¿Vale? Sí, le podríamos dar una vuelta. Pero claro, el problema mayor es que encima además es que se despliegan las renovables y se hace con dinero público para cebar el dinero privado que va a haber de beneficios. Y entonces, pues claro, pues eso es lo que no es concebible. Directamente, el despliegue de renovables, el que se hace en Aragón, debiera ser realizado, en este caso, por administración pública. Y los beneficios de esa situación extractiva y de esos bienes comunes debieran permitir una actuación desde el punto de vista territorial para Aragón diferente. O sea, yo no creo que la cosa sea que hubiera beneficios de esas empresas, de ese desarrollo público de los bienes naturales de Aragón, para que en vez de 9.000 millones de euros de deuda que creo que tenéis ahora mismo, pues tuvierais cero. No. Lo que hablamos es que falta por desarrollar educación, sanidad, cuidados, elementos también desde el punto de vista de la iniciativa industrial. Todo eso sería posible, pero donde quiebra la historia es: estamos dispuestos a poner dinero, pero parece que quienes tienen que desarrollarlo son más listos que el colectivo. Eso es falso, porque la mayor parte de esas adjudicaciones de despliegue de renovables, también en Aragón, se los llevan fondos de inversión que no tienen ningún tipo de know-how, como se dice en inglés, un poquito más conocimiento. No. Son operaciones financieras, extractivas completamente. Entonces, bueno, pues yo lo que digo es que si nos ponemos a extraer lo que son los bienes comunes, pongámoslos al servicio del común. Sí, pues estaría mucho en sí, porque además está teniendo unos efectos muy negativos del rentismo en contra de la explotación agrícola. Claro. Por eso digo que no estaba diciendo directamente que hubiera que hacer lo mismo, sino que si tú lo desarrollas y lo planificas directamente y de manera colectiva, con la acción común, con la acción pública, pues lógicamente los resultados serían muy diferentes. Entonces, en ese sentido, los fondos europeos no se van a aprovechar ni muchísimo menos lo que deberían aprovecharse. También os digo que sí que están sirviendo ya digo, antes comentaba, por un lado sopla la Comisión Europea con los fondos europeos y por otro lado sorbe el Banco Central Europeo con las subidas de tipos. Si esta subida meteórica de tipos salvaje se hubiera producido sin esas inyecciones fiscales entre los fondos europeos y los escudos sociales desplegados por el Gobierno de España, os digo que ahora mismo tendríamos una situación de desahucios, pues como en los tiempos que desgraciadamente vivimos. Y tenemos muchos, ¿eh? Más o menos por ahí quería terminar la entrevista, que creo que ya llevamos un buen ratito hablando de economía y también de economía ligada al territorio aragonés. Bueno, ¿cuál sería tu perspectiva, ¿no? Porque da la sensación, claro, que se está generando una tormenta perfecta, ¿no? Es verdad que esta palabra que es muy bonita, pero que ya da pampurrias decirla, lo de la resiliencia, porque se la han apropiado, ¿no? Entonces, pero es verdad que el capitalismo está demostrando una resiliencia importante, en una especie de tormenta perfecta, ¿no? Y la pregunta es eso, ¿no? ¿Cuándo, o si crees que al final esto va a terminar en un proceso recesivo, ¿no? Porque parece ser, o parecería ser, ¿no? que las medidas que se están tomando podrían llegar a conducir. Sin embargo, vemos como incluso se da un crecimiento, aunque mucho menor para el 2024, a la economía del Estado español. Entonces, bueno, ¿cuál crees que es esa perspectiva? Si algo sabemos del funcionamiento del sistema capitalista es que va de crisis en crisis. Es imposible que no tengamos una crisis. Es imposible, materialmente imposible. Y no precisamente muchas veces se piensa, bueno, pues ¿qué estás criticando el funcionamiento? Bueno, claro que lo critico, ¿no? Pero el planteamiento es que el propio éxito del crecimiento capitalista y del proceso de acumulación de los más ricos haciéndose cada vez más ricos, pues cada vez hace más complicado que le saquen rentabilidad a eso que han atesorado. La crisis va a venir.
la siguiente. Si os dais cuenta y miráis de manera histórica, había generaciones en el siglo XX que vivieron una crisis, iba a decir con suerte, entendedme la expresión. La tuya y la mía, unas cuantas hemos vivido ya, ¿no? Entonces, lo que digo es que, o sea, pues, si contamos desde nuestras épocas adultas y movilizaciones, en los años 86 y tal, yo ya estaba con determinadas historias del sindicato de estudiantes ahí en Somosaguas, porque la contratación basura para los jóvenes, ahí empieza, en los años 90, en los años 2000, en 2007, ya sabéis, y ahora la relacionada con la pandemia. Todos esos elementos, bueno, pues los hemos vivido una generación sin necesidad de ser demasiado longeva. Es inevitable una crisis, pero es que ahora lo que estoy comentando es que lo que se está haciendo es acelerar la llegada. Y claro, a mí me duele que se cause dolor para enriquecer a esa minoría, a esa élite absolutamente embrutecida que para proteger su patrimonio, para protegerlo de los avances que se han ido produciendo, puntuales y menores, pero que considero que son avances, pues prefiera una crisis a cualquier otro tipo de reparto más justo de lo que se acumula en la sociedad. Y luego hay otro elemento. Es evidente que esa transición ecológica que no nos estamos tomando en serio, para que sea justa, requiere de modificar los patrones hasta de crecimiento. O sea, hablar de crecimiento infinito es absolutamente absurdo, es imposible. El sistema económico capitalista pues es como ir en bici subiendo un puerto. O das pedales o te caes en la bici. O sea, ahora hay bicis con motor, pero el motor en este caso, que está permitiendo el que se aguante un poco más en esta situación, no nos olvidemos, es la socialización de las pérdidas y la intervención masiva del Estado y los Estados en la economía. Decía antes que se nacionalizaron los salarios y se hicieron más cosas. Y ya digo, insuficientes completamente, pero la historia es cuando la economía privada sufre, cuando el sector privado sufre, aquí estamos entre todos para levantarlo, socializar, es decir, repartir las pérdidas y los quebrantos y, bueno, pues privatizar esos beneficios. Y eso puede darle más fuelle al sistema, puede permitir, aun con la dureza de lo que estoy diciendo, que aguante más la siguiente crisis en producirse, pero será devastadora. Será devastadora porque, lógicamente, la gente pues, cada vez tendrá más conciencia, o al menos eso deseo y espero, pues, de que ese tipo de desposesión al que le somete la clase dominante pues, no es algo inevitable, no es como una tormenta que no puedes evitar, es que tiene solución con medidas de política económica. Pues nada, muchas gracias. Bueno, y con movilización social a lo bestia, claro. Eso lo esperamos, bueno, no todos y todas, pero seguramente tú y yo lo esperamos. Pues muchas gracias, Carlos. Nos hubiera gustado seguir profundizando. Como decías, lo de que el planeta es finito, incluso el suelo de Aragón es finito. Habrá un momento que ya no podrán ponernos más molinos y fotovoltaica, como sigan así. Eso está claro, pero lo vamos a dejar aquí. Te vuelvo a reiterar el agradecimiento de Arainfo por este ratito que hemos pasado. A vosotros. Nada, encantados.